Buenos días. Entramos en la sesión número 15 de este sacramento del matrimonio en su parte primera. Un saludo para todos los que hoy están congregados con un espíritu abierto y dispuesto a conocer estas verdades. Vamos a iniciar, como de costumbre, con nuestra oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, a reinar en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este taller vamos a estudiar los numerales del Catecismo de 1602 al 1608. Empezamos desde el 1601. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Me parece importante que profundicemos bien la enseñanza de la Iglesia sobre este sacramento, muy especialmente porque es uno de los sacramentos que más se ha desvirtuado y se ha despreciado en estos tiempos. Y es precisamente por el desconocimiento de lo que en realidad es el sacramento. Y se ha reducido a una unión de personas. A veces ni siquiera de una unión afectiva, sino una unión física, un atractivo que ha desmoronado totalmente la institución familiar. ¿Qué nos dice el numeral 1601? Dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esa alianza matrimonial de que se nos habla aquí, entre el varón y la mujer, es algo que se inicia desde la creación del hombre. Lo establece Dios desde el comienzo. Y muy especialmente, toda la Sagrada Escritura va fortaleciendo la verdad sobre esta alianza entre el hombre y la mujer que Dios establece desde que creó al hombre. Y por eso la Sagrada Escritura también va hablando de ella y termina
la Sagrada Escritura con la visión de las bodas del Cordero. Porque Dios, que le dio origen a esta alianza, va estableciendo las diversas realizaciones que a lo largo de la historia de la salvación se van dando, siempre mostrando esa perspectiva de la alianza de Cristo con su iglesia. Alianza matrimonial es un compromiso mutuo. Toda alianza es un compromiso. La alianza se establece cuando de parte y parte ellos se comprometen. ¿A qué se comprometen? A un consorcio, es decir, a una unión de toda la vida, un apoyo mutuo. ¿Y por qué para toda la vida? Porque es que la índole del matrimonio así lo pide. Primero, por el bien de los dos, porque el hombre, al establecer esa alianza, pues pone toda su plena confianza en la mujer, se da todo a ella y ella se da todo a él. Y en ese darse todo tiene que haber una estabilidad, una garantía de estabilidad. También este consorcio de toda la vida lo exige la educación de los hijos, que requieren un papá y una mamá para toda la vida. No es que tengan un papá y la mamá en un tiempo y luego esos papás se cambien por otro tiempo, no, lo necesitan para toda la vida, para su mismo bien físico, psicológico, espiritual. Esta alianza, que se dio de forma natural, espontánea y santa en la creación del hombre, fue pervertida por el pecado original, quedó manchada, debilitada. Jesús viene y restablece esa dignidad en el sacramento del matrimonio. Por eso cuando se va al sacramento del matrimonio, se va porque se entiende que aun cuando naturalmente hay un atractivo y hay un amor, se necesita la fuerza de la gracia para mantenerse fiel en esa alianza, porque por sí mismos, aun cuando lo quieran, no es fácil. El matrimonio en el orden de la creación. Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. ¿Qué significa eso? Porque eso hay que entenderlo para entender el matrimonio. Los creó varón y mujer. Entonces vamos a decir, ay, pero Dios no tiene sexo, ¿no? Dios es espíritu. Pero en su plan, en su sabiduría infinita, crea al hombre varón y mujer para que sean compañeros y para que se complementen, y porque a ellos Dios les participa su poder creador. El hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de Dios, juntos, porque son complemento. Son iguales en dignidad, pero diferentes. La mujer en todo su ser de mujer y el hombre en todo su ser de hombre. Ambos van a expresar ese amor de Dios, cada uno en su identidad propia, ella como mujer, él como hombre.
Dice juntos porque se necesitan estar juntos. La mujer es complemento del hombre. Y es necesaria para la constitución de un verdadero hogar esa pluralidad que se manifiesta en ambos del amor de Dios. El valor de Eva no está en el hombre, sino en que al igual que el hombre es creación de Dios. Solamente juntos pueden reflejar el amor de Dios exclusivo. Dice el numeral 1603 que esa vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de las manos del Creador. Porque Dios en su sabiduría le da a la mujer todo lo necesario físicamente, psicológicamente, afectivamente, todo para desempeñar el papel que le toca y que Dios le asigna en cuanto al complemento a su esposo y a la crianza de los hijos. Al hombre igual. Dios le da al hombre una identidad física, corporal, psicológica, afectiva, espiritual, diferente a la mujer, pero complementaria, para que realice perfectamente su papel de esposo y de padre dentro del hogar. Continuamos, y esto es bueno entenderlo porque por todo lo que se está dando ahora, que supuestamente hablan de matrimonios homosexuales. No los hay. La unión de dos parejas homosexuales no es matrimonio. El amor. Vamos viendo cómo creó Dios las cosas. Dice, leíamos en el catecismo, Dios creó al hombre por amor. Lo llama también al amor. El amor es una vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque esa semejanza con Dios radica ahí. Dios es amor. Y el hombre, Dios le participa al hombre su misma esencia, que es el amor. Por eso, cuando los crea hombre y mujer, ese amor mutuo de entre hombre y mujer se convierten en una imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Los establece instrumentos de su amor. Y este amor que Dios bendice entre el hombre y la mujer está destinado a ser fecundo. Por eso Dios les dice en el Génesis 1:28, sed fecundo y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Entonces, ese amor de ágape, ¿qué significa la palabra ágape? Entrega generosa, desinteresada. Ese amor ágape se puede definir como buscar el bien de la otra persona y estar dispuesta a cualquier sacrificio con tal de procurarle ese bien. Entenderlo, porque ¿por qué se viene a veces todo el problema en el matrimonio de separaciones? Porque no se llega al matrimonio dispuesto al sacrificio, dispuesto a amar al otro y procurar el bien del otro, no el mío. Procurar la felicidad del otro, no la mía. Y si me toca procurar la felicidad del otro a costa de mi propia felicidad, lo hago. Entonces el sacrificio se me vuelve felicidad porque estoy haciendo feliz a aquel a que la amo. Así eso me implique renuncia de mi parte. Entonces ese amor entre la pareja tiene que ser unitivo. ¿Por qué unitivo? Porque los hace uno. Y eso lo explica el Señor.
Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es un amor unitivo, es un amor procreativo, llamado a procrear. Por eso Dios les participa de su potencia creadora. Y por lo tanto es un amor para toda la vida, no para un tiempo, no como se establece ahora. Vamos a unirnos, nos juntamos y probamos a ver si vamos a poder vivir juntos. Ay, no hay amor. Habrá una atracción, pero no hay amor. Porque una de las características del amor es la confianza, en donde ese amor te lleva a esa entrega total con infinita confianza. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Por eso dice Jesús, Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y crea a Eva. Y Adán dice, es carne de mi carne, es decir, es otra igual a mí. Y Dios se la da como un auxilio. Entonces la mujer representa para el hombre ese auxilio que Dios le da. Dios en la mujer le da al hombre un auxilio, una ayuda, una compañera. Y cuando Jesús dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se hacen una sola carne, eso significa una unión indefectible de dos vidas, inseparable. Y Jesús lo muestra recordándole a los judíos cuando hablan del divorcio, dice, no fue así al principio, o sea, ese no fue el plan de mi padre, no fue el plan creador. El plan creador es que ya no sean dos, sino una sola carne. Esa expresión es muy fuerte y muy profunda. Ya no serán dos, sino una sola carne. Esta es la mejor explicación del matrimonio en este cuadro. Dice Jesús, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, del Génesis 2:24. Eso lleva a establecer una nueva familia, diferente a la familia en la que nació el hombre y diferente a la familia en la que nació la mujer. Ellos van a formar una nueva familia y un modelo de familia completa, no de una madre sola con hijos, el caso de la madre soltera, ni de un hombre solo con hijos, ni de dos mujeres con hijos, ni de dos hombres con hijos. Tiene que establecerse una familia completa. Por lo tanto, eso explica una transición. Como ya veíamos, dejará a su padre y a su madre, saldrá de su familia para formar otra familia. Y la mujer saldrá de su familia para formar otra familia. Eso requiere que el hombre ya tenga una madurez física, una madurez psicológica, una madurez social. Ya el hombre debe estar en capacidad de proveer a esa familia, a esa nueva familia que va a entrar. El hombre no puede iniciar una nueva familia sin tener él la forma de proveer, debe estar ya maduro en esa parte. Esto porque a veces se casan y él sigue estudiando y ¿quién va a sostener a la mujer y a los hijos? Entonces no pueden tener hijos
porque él todavía está estudiando. Eso es una inmadurez. O el hombre se casa pero no tiene trabajo, entonces va a vivir del trabajo de la mujer. Tampoco es el orden puesto por Dios. La mujer está llamada a ser complemento. El hombre siempre ha sido puesto por Dios como cabeza. Esta parte de serán una sola carne no se da en un comienzo. Eso es un proceso de aprendizaje, de amistad, de confianza que se va dando a lo largo de la vida. Y para ser una sola carne, vienen al matrimonio dos personas distintas, con defectos, con cualidades. Para que se dé esa unión, ellos tienen que ir muriendo cada uno por su parte aquello que impide la unión. Así como cuando tú vas a hacer de dos cosas una sola, tienen que fusionarse y tienen que perder parte de lo suyo para hacerse uno. Así le toca al hombre y la mujer. Por eso tienen que ir al matrimonio dispuestos a la renuncia, al sacrificio, a ella renunciar a lo suyo para poder hacerse una con él y él a renunciar a lo suyo para poderse hacer uno con ella. No se trata de juntarse dos personas y cada una seguir con su propia vida. No. Esa sola carne exige, por lo tanto, intimidad profunda de cuerpo y alma entre los dos. Y solo de esa manera pueden ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra y sometedla, que es la orden recibida por Dios. En el catecismo, en el numeral 1606, se nos habla cómo ese matrimonio es establecido bajo la esclavitud del pecado. Y eso hay que comprenderlo, por eso llegan con defectos. No, ninguno puede esperar que ella es santa ni que él es santo. Y para eso tienen que prepararse. Por eso esa unión matrimonial está frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Es la debilidad. ¿Cómo se defienden de esta amenaza? Cumpliendo la ley de Dios, viviendo esa unión con Dios en oración. Ahí es donde van a encontrar la fuerza para vencer las tentaciones frente a la discordia y la infidelidad, porque la discordia se produce cuando el otro piensa diferente a ti. Ahí es donde se va estableciendo la unión, cuando se va superando estas amenazas. Igual la infidelidad. El hombre puede sentir en un momento dado la tentación de sentirse atraído a otra mujer que no es su esposa, o la mujer sentir la tentación de ser atraída hacia otro hombre que no es su esposo, y allí inmediatamente apartarse de esa ocasión con la oración, con la prudencia. En el sacramento, Dios le da al hombre y a la mujer esa gracia necesaria para vivir ese matrimonio según el designio que Dios puso desde el comienzo. Hacerse una sola carne, vivir unidos para siempre. El sacramento concede esa gracia y va estableciendo en el hombre la capacidad de la unidad y de la indisolubilidad. Porque todo es gracia, el hombre por sí mismo no puede. Por eso quienes desprecian el sacramento del matrimonio y se unen en la forma natural, están despreciando la gracia de Dios y no se dan cuenta. Están diciendo a Dios, nosotros podemos solos. Y eso no es verdad. No van a poder vivir
lo que es en realidad el matrimonio. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está desordenada, la naturaleza de la mujer también por el pecado. Están siendo tentados al mal constantemente y por sí mismos no tienen la fuerza, porque el que venció el mal fue Jesús y es su gracia el que nos da esa capacidad de ponerlo a Él como fuerza para vencer el mal en nosotros. En el numeral 1608, Dios, después del pecado, pues por su infinita misericordia, no abandonó al hombre, sino que Él mismo trató de buscar los remedios. Por eso el Mateo 8:34 y el numeral 1608 nos enseñan, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. ¿Quién da esta fuerza y esta gracia? Cristo. ¿Dónde recibimos esto que Cristo nos da? En el sacramento. Todo sacramento nos comunica la vida de Cristo para vivirla en las circunstancias en que Dios nos va poniendo. Por eso, la pareja, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, porque al matrimonio se llega firmando un cheque en blanco. ¿Qué se va a presentar a lo largo de la vida? No saben. Pero hay que ir dispuestos a asumir la cruz y vivirla con la fuerza de Cristo y bajo la luz de la ley de Dios establecida por Cristo o comunicada y enseñada por Cristo. Todo lo que se vive en el matrimonio, las consecuencias del pecado como los dolores de parto, el trabajo del hombre que tiene que ganar el pan con el sudor de su frente, todos esos son remedios que limitan los daños del pecado porque a ellos Jesús los acompaña con su gracia. Esta ley del pecado a la que nos estamos sometidos todo por la concupiscencia ha hecho que esa unidad e indisolubilidad del matrimonio se vea muchas veces amenazada por la poligamia, por la fornicación, por el adulterio. Pero, insiste el catecismo, es la gracia de Dios la que mantiene la fidelidad. En la Sagrada Escritura hay ejemplos de matrimonios hermosos que nos dan, por ejemplo, el libro de Ruth, el libro de Tobías, nos dan ejemplos de esos matrimonios según la ley de Dios, vividos según la ley de Dios. En el numeral 1612 nos habla el catecismo de cómo es ese matrimonio en el Señor. Dice, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él. Es que esta alianza nupcial se manifiesta de muchas formas. En el hombre y la mujer hay una alianza nupcial. Entre el alma y Dios hay una alianza nupcial. Entre Cristo y su iglesia hay una alianza nupcial. Entre el sacerdote y su iglesia hay una alianza nupcial. Entre la religiosa y Jesús hay una alianza nupcial.
Cada uno la vive desde la óptica en que Dios se lo pide. Jesús en el sacramento viene a restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado. Él es el que da la fuerza, Él es el que da la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Si comprendiéramos esto, ¿cómo valorarían las parejas el sacramento del matrimonio? Porque es cuando tú tienes una debilidad, supongamos un deportista, sabe que sus rodillas o sus tobillos están frágiles o débiles y para poder alcanzar lo que quiere tiene que fortalecerlos y se somete al tratamiento que el médico le da para lograrlo. Eso tiene que pensar el hombre y la mujer, saber que aun cuando tienen la mejor buena voluntad y hay el sincero amor en el corazón, tiene que considerarse débil, frágil, para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino, igual la mujer. Si así se considera, no inician una alianza solos, sino van a Cristo, quien tiene todo lo necesario para restablecer en ellos ese orden que se perdió por el pecado original. Y acuden a Él bajo el sacramento del matrimonio. Eso hace la pareja cuando busca el sacramento del matrimonio. Van a buscar a Cristo, a todos los regalos que Cristo ganó para ellos. Y así, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo. Cristo llevó sobre sí todos los males y ganó para nosotros la fuente de todos los bienes. Y en el sacramento Él asume las debilidades de esa pareja y le concede todas las gracias necesarias para vivir aquello a lo que se comprometen en ese sacramento. Pero esto requiere, por tanto, una vida de fe. Dice Efesios en su capítulo 5, del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se sometió a la muerte y hasta muerte de cruz por ella. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya lo veíamos, ¿no? La religiosa, el sacerdote, los esposos siempre van a vivir esta vida, este amor esponsal. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial, porque se establece la relación entre el alma y Jesús. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas de la Eucaristía. Entonces el matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunicación de la gracia. El matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Y es que el matrimonio tiene que ser entre bautizados. El matrimonio entre un bautizado y un no bautizado es imperfecto. La iglesia lo permite,
pero no es lo ideal, porque tienen que estar los dos bajo la acción de la gracia. Continuamos. Como ya veíamos, este amor esponsal entre Cristo y la Iglesia también se manifiesta de otras formas, diferentes al sacramento del matrimonio. Esto cuando los padres encuentran en sus hijos un camino diferente al que ellos quisieran. Un padre quiere que su hijo mayor se case para prolongar su apellido, para tener nietos, pero Dios llama a ese hijo a la vocación sacerdotal. Entonces tiene que entender que él está llamado a un amor esponsal, pero diferente al que él estableció con su esposa. Y tiene que comprenderlo porque a veces las parejas se oponen a la vocación de sus hijos. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Y renuncian no por propia voluntad, renuncian porque son llamados. Y renuncian para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle al Señor de otra manera, de la manera que Él les pide, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Y tenerlo claro, porque qué dolor, pero hoy es muy despreciado esta virginidad por el reino. Hay una escasez de vocaciones. ¿Por qué se da hoy la escasez de vocaciones? Porque en las familias, que en su mayoría ya no son familias bien constituidas, se desprecia el seguimiento de Cristo. Y como se vive solo bajo una mentalidad terrena, buscan solo los bienes materiales, lo que les reporta gozos naturales. La primera carta a los Corintios 7:32, bueno, la del Apocalipsis ya sabemos, 14:4, dice así: estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias para Dios y para el Cordero. Esos son los que son llamados a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 7, versículo 32. Yo os querría libres de cuidados. Libre de cuidados. El célibe se cuida de las cosas del Señor. El célibe, o sea, el soltero. De cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse de las cosas del marido, de cómo agradar a su marido, y la mujer y el marido de cómo agradar a su mujer. Es así. Mientras, ¿por qué no los sacerdotes no se casan? No porque casarse sea malo, ¿no? El matrimonio es santo. Y es del matrimonio de donde salen los sacerdotes y las religiosas. Pero porque el sacerdote casado tiene que ocuparse de agradar a su mujer. Y eso le va a impedir dedicarse totalmente a las almas, a atender a sus fieles, a ocupar su tiempo en las cosas, en los intereses de Dios. Igual la religiosa.
Si la mujer se casa, pues tiene que ocuparse de agradar al marido, de atender a sus hijos, y eso no le va a dar tiempo ni libertad para hacer evangelización de tiempo completo, para irse de un país a otro a llevar el anuncio del reino. Eso hay que entenderlo porque ahorita se están discutiendo tantas cosas, pero porque se ha perdido este sentido que nos explica claramente la palabra de Dios. Y el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 25, en su versículo 6, nos dice: a la medianoche se oyó un clamor. Ahí está el esposo, salid a su encuentro. Ese encuentro del esposo requiere estar libres. Cuando el esposo la llame y a lo que el esposo la llame, a donde la llame, requiere libertad, porque si están unidas a un hombre, a un marido, pues no van a poder tener esa libertad y tienen que atender primero al marido que a las almas. Igual sus hijos que a los hijos de los demás. Por eso requieren esa libertad y Dios en su sabiduría estableció estas nuevas formas de amor esponsal. Y Mateo 19:12 dice así: porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Eunucos, vírgenes, renuncian al matrimonio por lo mismo. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, como lo es el matrimonio. Es un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno. Un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Pero el matrimonio es santo, porque de ahí es el tronco de donde salen todos estas vírgenes y estos sacerdotes. En Marcos 12:25, vamos a leerlo para entender esta parte. El Evangelio de San Marcos, en su capítulo 12, versículo 25, nos dice así: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Por eso el matrimonio es temporal, por eso cuando uno de los dos se muere, ya el otro queda libre. Igual lo dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 7, versículo 31. Dice así: y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. Que los que están casados vivan como si no lo fueran. Es precisamente un pensar más allá de lo que hay aquí en esta tierra. Dice el catecismo: estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del mismo Señor. Vienen de Dios ambos. Es Él quien les da sentido, es Él quien les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. Por eso no es mejor que te cases o no es mejor que te vayas a un convento o a un seminario. No, es lo que Dios quiera, lo que Dios tiene para ti. Y Él lo va comunicando al alma a su momento.
y le va dando al alma todo lo necesario para que cumpla esa misión para la cual la escogió. Por eso no hay que despreciar ni lo uno ni lo otro. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. La vida consagrada es un regalo de Dios para la Iglesia, por supuesto. En el apéndice 6 del libro de la Virgen María en el Reino, la Virgen lo explica muy hermoso y dice: el matrimonio es la sustancia en donde surge la vida de las generaciones. Se le puede llamar el tronco del cual sale la población de la tierra. Si no hubiera matrimonio, no hubiera sacerdotes ni hubiera religiosas, porque los hijos, ¿de dónde salen? Del matrimonio. Los sacerdotes, los religiosos son las ramas. Si no fuera por el tronco, ni siquiera las ramas podrían existir. Así que con el pecado, Adán y Eva, apartándose de la divina voluntad, hicieron que se perdiera la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu madre, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, habla de por qué fueron a las bodas de Caná. Dice: fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén. Y me constituí reina de las familias, e impetraba la gracia de que el fiat divino reinara en ellas, para tener familias que me pertenecieran, y así yo pudiera tener el puesto de reina en medio de ellas. Y aquí viene otra cosa fundamental. Todo matrimonio cristiano debiera consagrar su hogar a la Virgen María, constituirla a ella en madre y reina del hogar. Porque así como esa pareja de las bodas de Caná invitaron a Jesús y a María, y los invitaron porque Dios quiso que fueran invitados, y porque estaban Jesús y María allí, pudieron gozar del primer milagro de la transformación del agua en vino para superar una dificultad que se les había presentado en su boda, la falta de vino. Así, en cada hogar, donde de manera consciente y con profunda fe, desde el día de su matrimonio, consagran a la Virgen ese hogar que están iniciando y la constituyen a ella reina de la familia. ¿Qué es constituir a la Virgen reina de la familia? Poner todo bajo su protección, orarle con frecuencia, acudir a ella, pedirle consejo. Es la reina. Ella es la que manda y ella va a estar pendiente de todo. Así se hacen merecedores de abundantísimas gracias y de sorpresas espirituales, dijéramos, inimaginables, porque la Virgen llenará ese hogar con sus sorpresas, sus gracias. En el numeral 1621 y 1622 nos enseña el Catecismo. La celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, y debe ser así porque así lo estableció la Iglesia. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, un solo cuerpo en Cristo. En cada misa, Cristo se une a toda la Iglesia.
se hace uno con la iglesia triunfante, con la iglesia militante y con la iglesia purgante, y se ofrece al Padre. Y por eso los esposos en la misa, es en la misa que se celebra el sacramento del matrimonio, para ellos también beneficiarse de esta unión esponsal de Cristo con su iglesia y para hacerse a su vez en el mundo imagen de esa unión, ejemplo de esa unión. En la primera carta de los Corintios, en su capítulo 10, se nos explica esto. El versículo 17 dice así: porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Al participar ellos de ese único pan que es Cristo, ahí encuentran la fuerza para hacerse uno en Cristo. Los dos se hacen uno entre ellos, en Cristo y por Cristo. Y en el numeral 1622, en cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia, de venir al sacramento en estado de gracia, para que sea por sí misma válida, para que sea digna y para que sea fructuosa, porque si llegan en pecado mortal no van a recibir las gracias, va a ser inválida esa unión. Es importante esta preparación y una buena confesión. Es un misterio de fe, es un misterio espiritual y como tal debe vivirse. Que toda la misa, centrar su atención en la Eucaristía, en la ceremonia del sacramento, en lo que el sacerdote dice, no estar su imaginación en otras cosas que no son lo que están viviendo, ni en el vestido, ni en la fiesta, ni en las fotos, ni en lo que va a pasar, nada. Concentrados en lo que está sucediendo, porque Dios los está haciendo uno. Y ya después esa gracia recibida en el sacramento se va realizando a lo largo de la vida, pero va haciendo un hecho real. Hay unos aspectos canónicos pastorales para que ese sacramento sea válido establecidos por la Iglesia, que tienen una fuerza canónica. ¿Cuáles son? En razón del bautismo deben estar bautizados para poder casarse, deben estar confirmados y también haber hecho los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. También la Iglesia ha establecido unas condiciones canónicas en razón del peligro de muerte, cuando unas personas han vivido en fornicación y ya la persona arrepentida en estado de gravedad quiere contraer el matrimonio. Ya la Iglesia ha establecido unas leyes canónicas que hay que conocer y que la Iglesia dispone. También tienen que someterse a unas investigaciones, porque hay que investigar a los contrayentes que realmente están solteros, que quieren llegar allá de manera libre, voluntaria, no obligados, y para eso deben presentar unos testigos. También llenar unos requisitos documentales y se hacen las proclamas matrimoniales para que quien tenga algo que se oponga a ese matrimonio lo exprese. Y debe haber una preparación doctrinal, debe haber una preparación presacramental, para que vayan con conciencia de lo que es el sacramento del matrimonio, de sus derechos y sus deberes.
Y también la iglesia tiene que investigar y cerciorarse de que no haya ningún impedimento dirimente o una incapacidad o un vicio o una prohibición para el establecimiento del sacramento. Y por eso se les hace a ellos una entrevista individual, cada uno por separado, se hacen las proclamas, se investiga y se les exigen algunos documentos. Todo eso es necesario porque si no, por eso se han dado algunos matrimonios en donde el sacramento ha sido inválido y es cuando se proclama que es nulo, no porque se anula, sino porque realmente fue nulo, porque no cumplió con alguno de estos requisitos. ¿Cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? Se hace una promesa ante Dios, mutuamente se hacen una promesa ante Dios y ante la iglesia, de amarse para toda la vida, de serse fiel, cualquiera sea la circunstancia, sea de pobreza, sea de enfermedad, van a mantenerse esa fidelidad. Esa promesa es aceptada por la iglesia, es sellada por Dios y se consuma por la unión corporal de los esposos. Por eso es preciso que el sacramento, aun cuando los esposos son eh, los ministros del sacramento y la materia del sacramento es el amor, se exige la presencia del testigo, del representante de la iglesia, que es el sacerdote. Dado que es Dios mismo quien anuda ese vínculo del matrimonio sacramental, este vínculo los une hasta la muerte de uno de los contrayentes. Eso lo dice el numeral 1625 y 1631. ¿Cómo se celebra la boda por la iglesia? La boda debe celebrarse ordinariamente de modo público. Los contrayentes son preguntados por su deseo de contraer matrimonio, ya lo sabemos. El presbítero bendice los anillos, los contrayentes se intercambian los anillos, se prometen mutuamente fidelidad en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y eso lo dice cada uno de manera solemne: yo prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Ojalá esa promesa no la olviden. El celebrante confirma esa entrega mutua con su bendición. La exhortación familiar y consorcio distingue 3 etapas en el proceso de formación para la preparación al matrimonio. La preparación remota se da en la familia, por supuesto. La formación de buenas costumbres, haber tenido un buen hogar. Eso está comprobado. Quienes vienen de hogares separados siempre tienen problemas. La preparación próxima, que es la del noviazgo, y la preparación inmediata, que ya son las charlas prematrimoniales. Las metas de cada etapa: si los novios llegan a conocer los contenidos teológicos y litúrgicos principales, las cualidades humanas fundamentales y las verdades básicas de la fe. Es importante. Las verdades básicas de la fe. Así pueden cada etapa llevarse perfectamente. Y así ellos pueden adecuar estos valores, conseguir la auténtica formación que le disponga a la vida de cónyuges. Es tan importante la familia, la educación familiar de los niños y de los jóvenes para llevarlos al establecimiento de un buen hogar, a saber responder ante los deberes y exigencias del matrimonio.